Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en esta sistematización para los exámenes de ingreso. Hoy vamos a adentrarnos en la penúltima clase donde en esta y en la próxima, que ya cerramos el ciclo, quisiéramos dedicársela a ver algunas cosas que son importantes. Hemos trabajado a lo largo de todas estas clases los 6 temas de contenido. Recuerden que comenzamos con el tema número 1 dedicado a la formación de la nacionalidad y culminamos la semana anterior con la revolución en el poder. 6 temas donde fuimos precisando, fuimos dando algunas sugerencias de cosas que son importantes para el trabajo. Hoy no quisiera terminar mi contenido y todas las cosas que hemos visto dando algunas sugerencias. Miren la palabra que estoy empleando, sugerencias, porque realmente lo que queremos es un poco orientar ya fuera del contenido desde el punto de vista metodológico, porque hemos trabajado toda la parte de historia, todo el contenido, las precisiones, las ideas rectoras, pero hay veces que se nos quedan cosas pendientes en cómo enfrentar una prueba de ingreso, qué hay que tener en cuenta y sobre todo cómo responder los distintos tipos de preguntas. Creo que esa orientación hace falta, al menos en este cierre que estamos haciendo. Por lo tanto, la clase de hoy y la próxima se la vamos a dedicar a estas situaciones. Vamos entonces al contenido, ver algunas ideas, vamos a ver cómo lo organizamos y después, bueno, discutimos cada uno de estos aspectos. Ahí tenemos la clase 19, sugerencias y generalidades del contenido, teniendo en cuenta las particularidades estas que yo les estoy diciendo. O sea, cosas que tienen que ver directamente con el examen de ingreso. Ya estamos a la puerta de ese examen de ingreso, aunque ya ustedes terminaron una prueba, en el caso de preuniversitario terminaron un contenido a partir de las unidades 5 y 6, entonces todo esto nos da como referencia que ustedes tienen un control y por lo menos ya tienen la forma en que se evaluó en la prueba final. O sea, temas 5 y 6 ya conocen tipos de preguntas, formas de preguntar, las habilidades, o sea, algo han ganado en el trayecto. Pero yo quisiera, antes de llegar al ingreso, precisar alguna de ellas. Vamos a ver algunos requisitos importantes que hay que tener en cuenta para ello. Vamos a pantalla. Requisito para responder las preguntas en el examen. Esto era válido, bueno, un poco yo lo vi cuando hablábamos de las pruebas finales, pero esto es válido para cualquier momento en un examen que uno se presente. En primer lugar, y algo que es muy necesario, porque en historia tenemos el gran problema que a veces no leemos correctamente las preguntas y esto nos lleva a grandes problemas porque no entendemos, nos vamos de época o no entendimos realmente cuál era el contenido. Leer con calma todas las preguntas e instrucciones del examen. Es importante en historia, la primera condición es leer, saber leer lo que yo voy a responder después. Porque siempre tenemos al final un problema. Ah, no lo leí bien. Ah, no, mira, no entendí, vi Estados Unidos y no sabía a qué esto estaba refiriendo. Ah, yo hablé de las causas del fracaso, pensé que era otra cosa. Porque no leemos la pregunta, hay que leerla 3, 4 veces hasta que yo esté claro de lo que yo voy a responder. Escribir en párrafo, esto es muy útil, porque a veces en la propia preparación para el examen nosotros nos acostumbramos para resumir, para sistematizar los contenidos, escribir en esquemas, escribir con plecas, con números, con símbolos, porque esto nos posibilita después hacer una memoria fotográfica y cuando yo esté en la prueba recordar cómo yo lo trabajé. Pero a la hora de redactar, teniendo en cuenta las habilidades que me pongan en la prueba, yo tengo que escribir siempre en párrafo, eviten la pleca, al no ser que sea una necesidad o que la orden de la pregunta me lo esté exigiendo, que me diga enumere y entonces yo voy a precisar con números, plecas, símbolos, el contenido que voy a referir. Respetar la cantidad de elementos que te piden y esto es muy importante. A veces yo oigo profesores que le dicen a sus estudiantes, ustedes en historia escriban todo lo que puedan, todo lo que quepa en la hoja. Eso es un error muy grande, porque entonces ¿para qué existe la orden de la pregunta? ¿Para qué existe la cantidad de elementos que te exige la pregunta? Te pueden decir, argumente con 4 razones por qué Céspedes es considerado el padre de la patria. Me están ya diciendo que es con 4 razones. ¿Por qué yo en un examen tengo que poner 10 cosas? Si me están pidiendo 4 y al final los 20 puntos de la pregunta me lo van a dar los 4 elementos que me pidieron, no los 10 que yo puse. Recuerden que este es un examen de ingreso, no es una prueba de concurso. En el concurso sí se dan puntos extra cuando uno escribe más de lo que me pidieron. Aquí no. Aquí el riesgo que estoy corriendo es que a la hora de calificar tenga imprecisiones en un contenido, me quiten puntos porque cambié una fecha o alguna tilde que no puse. Y cuando vengo a ver una pregunta que me la sabía de memoria,
al final cojo 10 puntos porque tenía toda una serie de detalles por escribir demasiado. Y esto es importante, respeten esa cantidad de elementos que te da la pregunta. Encabezar la respuesta, esto es un poco organizativo. Si a ti te dicen padre de la patria, Céspedes es el padre de la patria, yo tengo que empezar. A Céspedes se le considera el padre de la patria por esto, esto y esto. Siempre es muy útil, porque además desde el punto de vista psicológico, el que te está calificando la prueba, ve que estás organizado y es mucho más bonito a la hora de calificar. Todo eso influye en la calificación final de la prueba. Seguimos. Distribuir el tiempo entre todas las preguntas. Otro problema que tenemos en historia, nos trabamos en una pregunta y de ahí nos salimos porque no la sabemos y ahí damos vuelta y vuelta. No, me trabé en una pregunta, no tengo la claridad en ese momento, espero un rato, voy a otra pregunta que esté más cómoda, voy realizando y al final las más difíciles las dejo para el final, para entonces dedicarle todo el tiempo que me queda a esa pregunta. Y eso ocurre mucho, a veces llega el tiempo final de las 4 horas del examen, hay alumnos que le faltan 2 preguntas porque se trabó en una y ahí se quedó. Y entonces sí no hay arreglo. Cuando a la 1 de la tarde suena la campana final, te recogen y no importa que no hayas terminado porque no hay tiempo extra. Esto no es el fútbol que te da un tiempo extra. Revisar la ortografía. Bueno, en historia creo que no haya que decirlo. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra asignatura es los problemas ortográficos. Aparte del contenido, que es muy extenso, la ortografía. Por favor, respeten los nombres extranjeros que utilizamos en la asignatura. Si yo voy a decir y voy a hablar de la política de la fruta madura, yo tengo que saber escribir bien al autor de ese artículo, de esa teoría, John Quincy Adams. Tengo que saberlo escribir. Eso lo ensayo para evitar problemas porque me restan ortografía también. Y tener presente el contenido, el periodo histórico y la habilidad o la orden que me den. Miren las 3 cosas. Tener presente el contenido, de qué trata la pregunta, en qué momento histórico me lo están preguntando y qué habilidad tiene la pregunta. Eso ustedes en la práctica con sus profesores lo han ensayado, tipos de preguntas, seguro que han revisado exámenes de épocas anteriores, exámenes de ingreso, o sea que ustedes esto lo han manejado con más soltura, pero por favor hay que tener en cuenta cada uno de ellos. Uno de los grandes problemas que siempre tenemos es la habilidad. Recuerden que la habilidad es todo un proceso muy complejo, vamos a partir de allí, incluso para nosotros los maestros, trabajar con habilidades y saberlas aplicar correctamente es difícil. Pero ustedes desde el punto de vista práctico, porque ustedes lo que van a resolver es un examen donde van a responder determinados tipos de preguntas con determinados tipos de habilidades. Por lo tanto, yo tengo que tener claro que a la hora de responder yo tengo que tener presente 3 grupos de habilidades. Vamos a esquematizarlo, creo que esto los va a ayudar muchísimo también a ustedes. Principales actividades a desarrollar en un examen. Yo me puedo encontrar con este primer grupo que no llevan explicación. Miren allí, miren qué habilidades en una prueba yo no tengo que explicar su contenido, mencionar, señalar, enumerar y ejemplificar. Con ejemplificar hay distintas versiones y criterios, y esto lo hemos discutido nosotros en varias ocasiones. Si la pregunta a mí me dice que ejemplifique por qué en la primera etapa de la revolución se crearon las condiciones necesarias para el tránsito al socialismo, ¿qué yo voy a ejemplificar? Voy a hablar, voy a mencionar las medidas que tomaron y que dan posibilidad de pasar a una etapa de construcción del socialismo. Por lo tanto, la ejemplificación en este caso no lleva contenido explicado. Si la ejemplificación viene acompañado con otra orden y me dice demostrar a través de ejemplos, ya eso es otra cosa, porque yo voy a hacer una demostración y para ello voy a utilizar ejemplos. Por lo tanto, tengo que dar una explicación con el ejemplo. Pero si a mí simplemente me pregunta ejemplificar, es igual que si estuvieran diciéndome, menciona. Desde el punto de vista práctico, recuerden que lo dije desde un inicio, las habilidades todas tienen su algoritmo de trabajo, tienen sus limitantes, tienen sus particularidades y que digo, son muy difíciles a veces saberlas aplicar. Pero estamos hablando desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista práctico. Existe otro grupo que es con una explicación breve y hay esta habilidad que en historia utilizamos muchísimo, caracterizar. Recuerden que caracterizar es la forma más breve de decir algo, es un concepto pequeño. A mí me dicen, caracterice con 2 elementos, Carlos Manuel de Céspedes, que es el que estoy tomando de modelo, y yo digo, Céspedes, iniciador de nuestras guerras por la independencia en Demás Agua, y dio a conocer su documento conocido como Manifiesto del 10 de octubre, considerado
su primera declaración de independencia de Cuba. Ya yo caractericé. Yo no tengo que meterme a hacer una ficha biográfica ahora de Céspedes, porque simplemente me dijeron que lo caracterizara con 2 elementos. ¿Qué hago yo haciendo la biografía de Céspedes en una caracterización? Lo mismo ocurre con un hecho, lo mismo ocurre con un documento. Existe un contrario a la caracterización, porque cuando ustedes le mandan a caracterizar algo, ustedes le dicen caracterice y le dan el elemento para que ustedes tengan que caracterizar, sea documento, hecho o personalidad. Pero te lo pueden hacer a la inversa, me pueden dar las características para que yo identifique a qué me estoy refiriendo. Y esto en historia es muy difícil, porque a veces se toman elementos muy particulares de una época histórica y entonces viene el problema, como una vez en un examen de ingreso, lugar donde fue destituido el mayor general Manuel de Quesada, había que poner el lugar y había que poner Horcón de Najaza en ese examen, porque te están preguntando ese lugar, no te están preguntando que tú expliques nada. Por eso, lo contrario a la caracterización es la identificación, y hay que tener cuidado con estas 2 habilidades. El caracterizar es muy cómodo porque es breve, pero a veces nos enredamos con el caracterizar y queremos poner todo lo que nos sepamos allí. Hay que borrar eso de que en historia hay que escribirlo todo, sepa o no me sepa. Eso es falso, porque entonces caemos en lo que siempre hemos criticado. Volvemos a pantalla. Explicación del contenido, o sea, son aquellas habilidades, les pongo una muestra de ellas, son varias, pero ustedes a la hora de trabajar tienen que tener en cuenta. En historia estas son habilidades que abundan mucho, que se utilizan mucho. Argumentar, demostrar, explicar, fundamentar, por qué, justificar, qué, cómo, valorar, comparar. Miren cuántas hay. Cuántos tipos de habilidades donde yo tengo que dar una explicación. Ahí sí tengo que dar explicación. No en el primer grupo de ese mencionar o ese ejemplificar o ese caracterizar, no. Cada grupo de habilidad tiene sus particularidades y creo que este esquema les va a ayudar mucho a ustedes a la hora de trabajar, porque son ideas que se trabajan así, desde ese punto de vista, y que si ustedes son capaces de aplicarlo, porque esto se aprende, se ensaya, y si ustedes llegan a la prueba y se encuentran una pregunta en el examen con estas particularidades, ¿qué es lo primero que yo hago? Bueno, ¿qué me piden? Hay que argumentar. Y entonces voy al contenido, qué contenido es el que me están pidiendo, en qué momento histórico, porque me pueden decir, argumenta con 4 razones, ya me dieron una cantidad de elementos, por qué en 1878 la guerra de los 10 años no pudo cumplir sus objetivos. ¿De qué me están hablando? De las causas del fracaso de la revolución del 68, pero me dicen que tengo que demostrarlo, o sea, que yo voy a dar una explicación con 4 elementos de por qué la guerra de los 10 años no logró sus objetivos. Observen que he visto en la pregunta 3 partes. Por eso es importante y vamos a seguir porque aquí hay cosas que yo quiero que queden puntualizadas. Las partes de la pregunta, para completar lo que estábamos diciendo con esto. Esto es muy fácil de explicar, mírenlo allí. Lo primero que yo me fijo es en la orden, la habilidad, el periodo histórico, el contenido y después la cantidad de elementos. Son 4 partes que yo leo en mi pregunta. Empezando por la orden, el periodo histórico, o sea, en qué momento histórico, si es guerra de los 10 años, si es la tregua, si es la etapa de la República o es ya la etapa del 53 al 58. Siempre hay que tener en cuenta esta situación y al final, bueno, la cantidad de elementos. Recuerden aquellas sugerencias que le di en cuanto a esa cantidad de elementos. Esa es parte de la pregunta. Pero existen varios tipos de preguntas. Y esto en historia ustedes tienen que dejarlo bien claro para no enredarse, porque no todas las formas de preguntas me llevan a los mismos tipos de habilidades. Por ejemplo, miren allí todas las que están apareciendo. Hay preguntas por años y periodos. Te pueden decir, el año 1957 fue un año muy importante o de una gran fuerza de las luchas revolucionarias contra Batista, contra la tiranía de Fulgencio Batista. Mencione 4 de los hechos. Me hablaron de un año específico, me están diciendo que argumente o que mencione o que ejemplifique hechos de ese periodo o de ese año. Y esto en historia se utiliza muchísimo, sobre todo la pregunta 4 que tiene que ver con el tema número 5, del 53 al 58. Pero hay años a lo largo de la historia que tienen una cantidad de hechos que lo tipifican. Recuerden 1868, 1869, 1895, 1898, 1923. Son años muy cargados de hechos que pueden estar en el examen. En forma de test. Es lo que menos utilizamos en historia porque ahí se incluye el verdadero falso, ahí se incluye orden cronológico, o sea, cosas de estas que llevan al test.
y tratamos siempre que el examen de ingreso sea una prueba donde el alumno tenga que redactar y tenga que abordar un contenido histórico. De carácter reproductivo son aquellas preguntas que es la importancia histórica de un hecho y usted se aprende 5 elementos de la importancia y los repite mecánicamente. Esas son las llamadas preguntas de carácter reproductivo. Una pregunta que yo voy a reproducir de algo que ya yo con antelación me aprendí. Específica, cuando van a un hecho específico y te digan, por ejemplo, la guerra chiquita, sobre la guerra chiquita mencione nombre y apellidos de su líder o el organizador de la guerra, regiones que se extendió, 2 causas del fracaso, o sea, van dirigidas a cosas concretas, a hechos específicos. Las preguntas de aplicación, para mí en historia estas son las preguntas más complejas, porque es a partir de un contenido que yo conozco, lo voy a aplicar a un tipo de pregunta, es la llamada pregunta de interpretación. Y yo les pongo un ejemplo, ustedes en un examen de ingreso tuvieron una pregunta, ustedes digo yo cuando me refiero a estudiantes de forma general, tuvieron una pregunta donde decía, ¿la Asamblea de Guaymaro es una necesidad histórica? Si usted va a su libro de texto, ahí no hay una temática que me diga necesidad histórica de la Asamblea de Guaymaro. Yo tengo que hacer un análisis, ¿por qué llegamos a la Asamblea de Guaymaro? ¿Por qué el primer objetivo de la Asamblea era unir el criterio de las 3 regiones que estaban en guerra? Para eso tengo entonces que hacer un análisis de qué situación tenía Oriente, cuando estalló la guerra, cuando estalló, Céspedes de Majagua, el tipo de gobierno que se cree en Bayamo. Después entro en Camagüey, hablo de Cisneros y de Agramonte, hablo de reunión de las minas, hablo de un gobierno civil con una cámara. Y después voy a las villas y digo que en las villas está Miguel Jerónimo y allí se crea un poder donde hay 2 mandos bien definidos. Y Occidente que no se incorpora a la guerra. Por lo tanto, ¿cuál es el primer objetivo de la Asamblea de Guaymaro? Lograr la unidad de los 3 territorios que estaban en guerra. ¿Ven? Ya yo ahí expliqué por qué Guaymaro era una necesidad histórica. Pero ¿qué ocurre? Si no sabemos aplicar, si no sabemos interpretar, entonces empezamos a hablar de la importancia de Guaymaro, a los acuerdos de Guaymaro y al final cojo cero, porque la pregunta no te están diciendo que ustedes argumente la importancia de la Asamblea de Guaymaro, sino porque ella era una necesidad. Y esto es importante en historia que ustedes lo tengan en cuenta. Volvemos a la pantalla para ver la última tipo de pregunta. Las preguntas de valoraciones. Es una pregunta muy cómoda, donde ustedes tienen que tener referencia. Y existen 2 tipos de preguntas. Cuando ustedes trabajan las preguntas, ustedes rápidamente se dan cuenta que hay 2 tipos de valoraciones. Una de las valoraciones es cuando directamente dice valore a tal personalidad, valore tal hecho histórico. Una valoración directa donde yo siempre tengo que llegar a una conclusión. O sea, doy mis criterios llegando a una conclusión al final. O la otra variante de valoraciones que es a partir de lo que diga un personaje histórico, lo que diga un dirigente de la revolución sobre un hecho, sobre una personalidad, y entonces usted da los elementos para argumentar eso que se está diciendo de ese hecho o de esa personalidad histórica. Y eso en historia se utiliza muchísimo. Y se utilizan preguntas donde un dirigente de la revolución da un criterio sobre Céspedes y entonces le piden a usted, a partir de ese criterio, argumente por qué se está planteando que Céspedes es el padre de la patria. Pero es a partir ya de lo que alguien dijo de Céspedes. Entonces yo lo que hago es argumentar esa valoración que ya de antemano se había hecho. Son variantes, y observen que esto es muy importante, porque si yo logro hacer todo esto, no tengo dificultades después en un examen. Ustedes vieron que apareció en pantalla algo, porque quiero recordar esto también, aunque ustedes lo conocen porque lo vimos en las primeras clases, y yo insistí mucho cuando trabajamos el contenido específicamente para 12 grados, cuando se estaba trabajando el contenido de la asignatura concretamente, y es las ideas rectoras. Ustedes recuerdan que cuando se va a elaborar un examen de ingreso, se elabora a partir de ideas rectoras de la asignatura, ideas que son importantes. O sea, no es que el tribunal que elabore el examen va a elaborar preguntas por pregunta. A cada uno de los especialistas se le da una pregunta para que profundicen en ellas. Pero cada una de esas preguntas tiene que responder a esas ideas rectoras. Por eso es que la teleclase en la elaboración del examen de ingreso juega un papel tan importante, porque allí juega el papel del enfoque que se le dé a ese tipo de contenido o a ese tipo de preguntas. Vamos entonces a pantalla, vamos a hablar de las ideas rectoras. Ahí tenemos la primera.
Es la primera idea que incluye principales hechos, procesos, fechas, documentos y personalidades. Observen cuántos elementos hay allí. Son elementos importantísimos. Y ustedes cuando trabajen esto, ya ahorita hablamos de las valoraciones. Y yo les recuerdo esto nada más. Esto ya lo conocen, esto lo hemos trabajado varias veces. Cuando yo voy a valorar una personalidad, tengo que tener en cuenta todos estos elementos. Los nombres y los apellidos, el tiempo y el escenario histórico, su origen o la posición de clase, las acciones que desarrolla, la afiliación política, principales ideas, su trascendencia, o sea, su importancia histórica. Que una valoración no se convierta en una ficha biográfica, porque la valoración incluye, como dice, la importancia en la conclusión que el que está haciendo la valoración llega sobre ese contenido histórico. Lo mismo ocurre con los documentos. Los documentos hay que saberlos valorar en función de la habilidad que me estén pidiendo. Y ahí ustedes tienen todo el algoritmo de trabajo para una valoración de documentos, desde el título y los autores hasta relacionar ese contenido del documento con el tema o el contenido que se esté abordando en un momento determinado, teniendo en cuenta las ideas, el carácter, las posiciones del autor y demás. Esta es la valoración en el caso de documentos. Hay una segunda idea rectora que ustedes utilizan muchísimo y en las pruebas de ingreso son permanentes. Bueno, es que las ideas rectoras están en todas las pruebas de ingreso. La hostilidad del gobierno de los Estados Unidos y la respuesta cubana. Esta es una pregunta que para ustedes no es difícil porque ustedes definen muy bien la actuación norteamericana en cada una de las etapas que hemos trabajado. Yo se los voy a recordar en esa hostilidad Estados Unidos-Cuba, en el caso de esa relación. En el tiempo de la colonia, ¿cuál era el objetivo norteamericano? Apoderarse de Cuba. ¿Cuántas cosas no hicieron? En la primera mitad, recuerden que aparece la política de la fruta madura, que después se aplica a lo largo de todo el periodo hasta la intervención en 1898. ¿Cuántos ejemplos ustedes tienen para demostrar esa posición norteamericana a lo largo del siglo XIX? En la neocolonia, a partir de 1902, era mantener el dominio. ¿Cómo lo hacen? Recuerden los mecanismos de dominación, tanto económicos como políticos. Y ya en la etapa de la revolución, destruir la revolución. Recuerden que trabajamos la revolución por 4 etapas y una de las líneas de cada etapa era la posición de Estados Unidos y la contrarrevolución interna. Por lo tanto, la hostilidad norteamericana se refleja a lo largo de todo ese periodo en cada una de las etapas y es una pregunta obligada en el ingreso. Una de las 5 preguntas del ingreso responde a esta habilidad, a esta idea rectora. La respuesta cubana, como estamos hablando de idea rectora, estamos hablando entonces de la hostilidad, pero hay respuesta. ¿Cuántas respuestas hemos visto a lo largo del contenido? Durante la colonia, recuerden 6 cartas que analizamos en el contenido. Pero en la República, ¿cuántos hechos antiimperialistas hay a lo largo de la República? De grandes personalidades, recuerden Mella, Villena, Enguitera y todos los que vimos ya en la segunda etapa de la lucha. Importante, por eso hablamos en este sentido, miren, es el pensamiento, las voces y las acciones antiimperialistas de los patriotas y el pueblo cubano en general. Estamos hablando de cosas que son importantes. Esto ustedes lo tienen referido, yo solamente estoy puntualizando. Creo que si trabajan y logran después de bajar todos estos contenidos, lo tienen a mano de forma general. Otra idea rectora es el significado de la unidad o la falta de ella. Esto es importante, ¿eh? Una pregunta clásica del ingreso. Unidad en todos los sentidos. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que la unidad tiene 2 partes, ¿eh? Los logros y los reveses, o la falta de esa unidad. Y ahí están, logros. Recuerden todo lo que analizamos durante la colonia, con las luchas por independencia que comenzamos a hablar allá desde la Asamblea de Guaymaro como el primer paso por el logro de la unidad y a lo largo del periodo llegamos hasta la invasión del 95. Después en la República, donde hubo sus baches, encontramos varios hechos de unidad que jugaban un papel importante. Pero hay 2 grandes momentos en la historia donde la falta de unidad llevó al fracaso de las revoluciones. Lo vimos en la revolución del 68, o sea, durante la guerra de los 10 años, y lo vimos después en la revolución del 30, donde la causa general es la falta de unidad. Y porque a veces cometemos el error, y esto lo aclaro yo siempre, no es que la falta de unidad sea una causa más. La falta de unidad es el resumen de todas las causas que llevaron al fracaso de esas 2
revoluciones. Eso tiene que quedar muy bien definido, porque son ideas que tienen que ver directamente. Y ya para cerrar, nos quedaría pendiente, ya la Revolución Cubana es una sola como proceso histórico. Y esto ustedes lo ven porque a lo largo de este contenido que hemos visto nosotros, 4 grandes etapas de lucha, mírenlas ahí. La Revolución del 68 o Guerra de los 10 años, la Revolución del 95 o Guerra Necesaria, la Revolución del 30 o Proceso Revolucionario del 30 y la etapa insurreccional del 53 al 58. Son las 4 grandes etapas del proceso revolucionario cubano de mayor efervescencia revolucionaria. Por eso cuando yo hablo de la continuidad, estoy viendo que siempre el objetivo principal de cada una de las etapas era la independencia. Por lo tanto, la continuidad de ella se ve a través de la independencia. Lo que ocurre es que cada etapa posterior es superior a la que le antecede, o sea, superior a la anterior. Y esto te tiene que demostrar entonces la continuidad y la superioridad de una etapa con relación a la otra. Y ya cerrando, la última idea rectora que tiene que ver específicamente con los temas 5 y 6 es la necesidad histórica del socialismo y el papel desempeñado por el compañero Fidel Castro. O sea, el papel del líder tanto en la etapa insurreccional, después ya en la revolución en el poder. Como vemos, son sugerencias, aquí yo no he propuesto nada en específico, nada obligado. Ustedes valoren a partir de todo el contenido, teniendo en cuenta cada una de estas sugerencias, ya ustedes tienen el basamento histórico para el examen. Ahora con estas sugerencias creo que van a completar el contenido. En la otra clase ya quiero especificar una de estas ideas, pero en las personalidades históricas, y después ya en esa clase les explicaré por qué seleccioné para cerrar estas personalidades. Sin más, entonces nos encontraremos en el próximo encuentro, donde entonces cerraríamos este ciclo de preparación para los exámenes de ingreso. Hasta la próxima.